Bueno, Virginia Rodés es doctora en Equidad e Innovación Educativa de la Universidad de Santiago de Compostela de España y actualmente coordina el programa de entornos virtuales de aprendizaje PROEVA de la Universidad de la República de Uruguay y el Núcleo de Recursos Educativos Abiertos y Accesibles, más conocido como el Núcleo REA, que digamos existe desde 2015 formalmente en la misma universidad. Bueno, entonces con esta brevísima presentación muchas gracias. La verdad que estoy muy contenta, tuve además la oportunidad, pasamos un ratito por el campus y fue, me parece, yo le decía, parece una universidad europea. Quizás uno a veces pierde la perspectiva, ¿no? de la maravilla que tiene ese entorno natural, de esa integración de todos los edificios, de estudiantes juntos en esa cafetería, no sé, me pareció como un entorno súper propiciador de espacios de encuentro y de cosas para hacer en conjunto. Entonces un poco también eso, ¿no? Como pensar, un poco la conversación que vamos a tener hoy tiene que ver con esto, cómo pensar estrategias de colaboración, de compartir en el ámbito de la universidad y también fuera de ella, con esta cosa tan propiciatoria que tiene el espacio que ustedes comparten físico, que es la universidad. Entonces nos vamos a poner a conversar un poco en torno a los recursos educativos abiertos. Vamos a tratar de hacer un acercamiento a eso, tratar de saber qué es, en el marco de qué se inscribe, cuáles son los procesos que han llevado hasta ahí, y después ver algunos ejemplos concretos de cosas que hemos hecho en el caso de Uruguay. Bueno, ya me presentaron, así que voy a continuar. En primer lugar, pensar qué es lo que son, cuando hablamos de recursos educativos abiertos, hablamos de materiales educativos, ¿sí? Los materiales educativos, como dicen en español, los materiales educativos de toda la vida. Todos los que hacemos desde que cuando elaboramos algo para el campus virtual, o allá veo una maestra, ¿tú sos maestra de inicial? No, yo soy profe y... ¿Profe? Bueno, como te vi, por acá tengo un ejemplo, ¿no? La maestra inicial que hace los materiales para acompañar, no sé, desde cosas para colorear hasta, bueno, o la maestra que hace unidades que en general los fotocopian y entonces los niños los pegan en el cuaderno, hasta cosas tan elaboradas como un libro de texto. Todo ese rango de cosas entre lo que son materiales educativos, ¿no? Y muchas veces se piensa que los materiales educativos están separados de lo que es la enseñanza, como que a veces van como en paralelo. ¿Por qué? Porque muchas veces los docentes no participamos de los procesos de elaboración de lo que creemos que es el material educativo propiamente dicho, como es, por ejemplo, el libro, ¿no? Entonces vamos a explorar un poquito por ahí estas cuestiones, ¿no? Decir que todo proceso formativo se orienta o se construye en torno a un tipo de material didáctico y que también eso es cualquier objeto físico, cultural, digital, elaborado para generar un aprendizaje en una determinada situación educativa. Muchas veces también es importante saber que no todos los materiales son elaborados con un objetivo educativo. Muchas veces tomamos objetos de la vida real u otros materiales o un artículo científico, ¿no? Para ser incorporados en un proceso educativo. Una vez que uno lo incorpora en esos procesos, se convierte en un material educativo. El paradigma, como decíamos hace un ratito, el paradigma del material educativo es el libro de texto. Y este es un tema muy importante porque cuando hablamos de materiales educativos, hablamos del currículum y hablamos del libro de texto como paradigma, que a su vez también es el currículum, lo que se llama el currículum prescripto, ¿sí? Es el currículum que se selecciona como aquel que que condensa la transmisión cultural que se quiere dar en un determinado campo, determinado tema, ¿no? Y eso hace que tenga como un valor, digamos, como que se considera de más valor que otros materiales que uno puede desarrollar como más cotidianamente, ¿no?
Así también esa fortaleza que tiene el libro de texto y esa estructuración como paradigma del saber hacer enseñado, también hace que se limiten las capacidades o las posibilidades de que los docentes se sientan capaces de desarrollar el currículum, o sea, se sientan capaces de desarrollar recursos, porque cuando uno desarrolla recursos en materias educativas, está haciendo desarrollo del currículum. En algunos ámbitos, a nivel inicial, primaria, secundaria, el currículum es mucho más prescripto, el currículum está, el tipo de libros está más seleccionado, está determinado por autoridades, está determinado por fuera del ambiente escolar, digamos, pero en la universidad a veces también hay algunas otras posibilidades de ampliar esas posibilidades de uso de otros materiales, pero tampoco realmente hay que ser conscientes de que también hay libros que son aquellos que se consideran libro de la cátedra, el libro que es el que todos los estudiantes tienen que usar, el libro que todos los estudiantes tienen que leer, ¿verdad? Como digamos, esa cuestión de esta cuestión de la transmisión, ¿no? Acá esto condensa lo que nosotros queremos decir que el estudiante tiene que saber. Entonces eso a veces termina pasando de que, por un lado, como esa centralidad hace que por un lado sea muy fuerte, sea muy potente y sea muy difícil de cambiar, ¿sí? Por otro tipo de recursos, y por otro lado se sienta que es algo muy lejano, que uno no puede elaborar un libro, ¿no? Entonces uno no puede desarrollarlo. Martínez Bonafé y Rodríguez hablan de que el libro es el artefacto que da forma material a un modo de proceder pedagógico como reproducción cultural. El currículum se hace texto y en su materialización coloniza la vida del aula, ¿no? Esto es muy importante porque en ese saber prescripto también hace que otros de fuera del contexto seleccionen cuál es el saber hacer enseñado. Como decíamos, en algunos ámbitos tenemos más o menos flexibilidad para seleccionar, para elegir, pero es importante saber que cuando hablamos de un material educativo y en particular cuando hablamos de un libro, hablamos de reproducción cultural. Entonces, por un lado, esto es importante también de la investigación que desarrollamos, es que cuando se habla de recursos educativos abiertos o de materiales educativos, se lo habla como separado de los procesos de la enseñanza. Por esto de que están como por fuera, ¿no? Y es importante pensar que los contenidos de la enseñanza y los materiales que se desarrollan en torno a eso están integrados a la práctica, deben estar conectados con la práctica, deben ser entendidos en el marco de procesos más amplios que son el currículum, que el currículum no es solo el plan de estudios. ¿Sí? Cuando hablamos de currículum, hablamos del contexto en el cual se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje, o sea, la institución escolar, la institución educativa. Hablamos también de los procesos que se dan, procesos de enseñanza, procesos de aprendizaje, las prácticas que se dan en torno a eso, el denominado plan de estudio, que es la selección de los contenidos a ser enseñados, y la materialización de esos contenidos, que son las prácticas de enseñanza y los materiales educativos. Entonces, cuando pensamos los recursos educativos abiertos, hay que pensarlos en esta globalidad. Y no ha sido lo que siempre ha sucedido. En general, se habla de los contenidos y de los libros y los recursos educativos como algo separado de esas prácticas, de esos contextos, como si fuera algo que puede ser adoptado por cualquiera y de cualquier forma, ¿sí? Porque condensan ese currículum prescrito. Lo otro que quería compartir con ustedes es cómo se da el fenómeno de los recursos educativos abiertos, cómo llegamos al fenómeno de los recursos educativos abiertos en el marco de lo que es la transformación digital, lo que es la cultura digital. ¿Por qué traigo esto? Porque cuando hablamos de recursos educativos abiertos, vamos a ver más adelante, lo que se busca es un círculo virtuoso de circulación de los recursos educativos. En general, se cree que todo lo que circula en la web puede ser utilizado. Sin embargo, hay serias limitaciones en esa circulación, tanto en la publicación como en el uso, limitaciones que tienen que ver con el copyright. Gran parte de
de las cuestiones vinculadas a los recursos educativos abiertos tiene que ver con tomar en consideración esta cuestión y generar círculos virtuosos. Vamos a ver entonces por qué es que llegamos entonces a pensar en estas cuestiones de la transformación, lo que se llama la transformación digital en los materiales, que pasan de los libros físicos a los libros que circulan, la copia digital del libro que circula en la web, que se cuelga en la página web de la facultad, o que se cuelga o que se reparte por correo a los estudiantes, ¿no? Hay algunas prácticas, reconocen algunas prácticas de esto que estoy hablando, o lo ponemos en el entorno virtual. Libros que deberíamos pedirle autorización al autor, ¿no? Pero a su vez también cómo nosotros hemos ido cambiando los modos de producir los materiales y pasamos cada vez más hacia formatos digitales más que a formatos físicos. Entonces, es importante pensar que para que se den esos cambios, también es que esto tiene que ver con un fenómeno mucho más amplio, que es el cambio también de las modalidades de la enseñanza y lo que significa la propia institución escolar, la propia institución educativa, lo que se llaman las nuevas ecologías del aprendizaje. Hoy de mañana en la Universidad de Córdoba hablábamos de cómo sucede que los estudiantes dejan de ir a las aulas muchas veces porque siempre hay un mexicano que se los enseña en YouTube, ¿verdad? Sí. ¿Les ha pasado? Pues se ríen, sí, seguramente que sí. O sea, emergen nuevos actores dentro de la institución educativa que son externos, que son proveedores de contenido, que proveen de contenido incluso más, de repente más rico, o más variado, o más focalizado, o más simple que como nosotros le enseñamos. Y entonces eso empieza como a permear, ¿no? Entonces empieza a haber una nueva ecología donde antes estaba solo la institución educativa, ahora están otros actores, otros proveedores de contenido. Y entonces, ¿cómo eso choca contra ese diseño centrado ¿no? en la enseñanza que nosotros hacemos, ¿no? Y cómo hacer para pensar y ayudar a los estudiantes a ver que no todo lo que está en la red se puede utilizar, que no todo lo que está en la red es de utilidad, que no todo es correcto, ¿no? Que no todo está de acuerdo a la actualización del saber específico, ¿no? Entonces hay que trabajar estas cuestiones de las nuevas alfabetizaciones, pero también nosotros pensar nuevos modos de producir esos recursos, teniendo en cuenta esta nueva ecología, estos nuevos escenarios, ¿no? En donde se dan múltiples transformaciones en el dónde, con quién, en cuándo, en qué, en para qué, ¿sí? Cómo era antes y cómo es ahora. Por otro lado también está la cuestión de la reproductibilidad tecnológica, que es otro de los grandes quiebres, no solamente las cuestiones de las nuevas ecologías, sino también de que desde que es posible reproducir la obra, como hay un texto que yo estudiaba en semiótica, yo hice comunicación, la obra de arte es la era de la reproductibilidad tecnológica, es un libro clave de Walter Benjamin, en donde planteaba que se perdía el aura de la obra de arte una vez que era posible de ser reproducida. Y esto, que empezaba a ser teorizado con la imprenta, alcanza su apoteosis en la era digital, porque tenemos una enorme circulación de recursos, una enorme variedad. El gran problema ya no es pasar de la escasez a la hiperabundancia, cómo se selecciona, pero a su vez también cómo es posible detener, cómo es posible frenar ese impulso, ¿no? De compartir lo que es mío y lo que es de otros. Todos compartimos algo. ¿Todos tienen redes sociales? ¿Hoy postearon algo? ¿Alguien posteó algo en las redes sociales que utilizan? ¿Nadie? No son usuarios frecuentes. ¿Vos, Lina? ¿Posteaste algo? ¿Posteaste algún contenido o solo generaste contenido propio? Sí, porque a veces uno o comparte una imagen, o comparte un PDF, o comparte, y ahí ya está compartiendo contenido de otros. Y a veces no nos damos cuenta, no somos conscientes, ¿no? Pero a su vez también, cuando fotocopiamos, ¿sí? Que es el mayor consumo que tienen los estudiantes de materiales educativos, están centrados en la fotocopia, especialmente en el ámbito de la educación superior. En el caso de la del AGRA habíamos hecho un estudio, un 68%
del material que utilizaban eran copias de fragmentos de libros, ¿no? Y eso ya sabemos, más allá de que ayer me explicaban de que acá se pagan en algunos casos el canon por las fotocopias, también es una actividad ilegal. Entonces, la reproductibilidad hace que sea posible, tanto medios digitales o medios físicos, como es el caso de la fotocopiadora, ¿no? O la copia digitalizada en el entorno virtual de aprendizaje, ¿no? O incluso el pasar una canción en el jardín de infantes. Todo eso es reproducción de una obra. Salvo en los casos donde hay excepciones para uso educativo, en el caso de las excepciones de las leyes de derecho de autor, eso no es legal, ¿no? Entonces, otro aspecto es esta cuestión de la convergencia mediática, que también hay que considerar, porque nosotros antes estábamos como acostumbrados a trabajar como en un solo medio, ¿no? Y en este momento, acá estamos rodeados de pantallas. Acá está sucediendo algo en este momento físico, pero allá también está sucediendo algo, y acá también, y probablemente si hay alguien mirando este streaming, también, ¿no? Entonces, se da convergencia de los medios físicos y virtuales, se da convergencia de lo audiovisual con lo textual, o sea, convergencia de los lenguajes, ¿verdad? Y también pasa a haber un corrimiento del que es espectador al ser participante de la cultura digital. Es lo que se llama la cultura participativa. Por ejemplo, una cosa que yo descubrí cuando mi hijo tenía 13 años, me cuenta mi sobrino, que era más chico, porque yo no me lo contó mi hijo, de que ellos estaban en comunidades globales, ¿no? Ellos se llamaban tradumaquetadores. ¿Alguna vez escucharon esa palabra? Los hackers capaz que sí. Los tradumaquetadores lo que hacían era descargaban la obra recién, hackeaban la obra recién lanzada de un cómic, entonces lo traducían y lo volvían a hacer circular en las redes. Tenían 12 y 13 años, ¿sí? Eso es un modo en cómo, además obviamente ilegal, después les bajaron esa cuenta, pero era una comunidad de chicos que estaban dispersos en el mundo y que colaboraban a través de redes para hacer eso, que era una actividad ilegal, pero que la red se los permitía la tecnología. Entonces, una vez que se permite, lo pueden hacer. ¿Y qué tenía que ver? Que los movilizaba la necesidad de querer ver de primera mano el último cómic del Hombre Araña traducido al español. Y entonces, pero no era que solamente lo hacían para ellos, sino que en la cultura participativa los estudiantes colaboraban y lo ponían público para otros, salteándose todos los requisitos de las cuestiones legales, ¿no? Entonces, eso que permite la red también hace que se generan, por un lado, mecanismos de participación en la cultura, pero ¿no? de acceso a la cultura, pero a la vez esos están como obturados o limitados por las cuestiones de los derechos de autor. Como vemos todo el tiempo, hay cosas que hacemos todos los días en nuestra vida cotidiana con respecto a la circulación de los contenidos, tanto sean de la enseñanza como del ocio, que todo el tiempo estamos desarrollando actividades que no son... Porque por un lado están digamos, las estructuras legales y por otro lado está la vida en la red. Después vamos a ver cómo también se han dado algunos procesos actualmente, especialmente en Europa. Habrán visto que se han bajado muchos canales de YouTube, que hay filtros para YouTube cuando se ponen obras que son, por ejemplo, cuando se pone una música que está sujeta a derecho de autor, empiezan a haber filtros automáticos. O sea, cada vez más también el aparato de copyright desarrolla cosas como para poder hacer que se limite esa circulación. Y a la vez los usuarios se corren a otro, ¿no? Por ejemplo, Alexander Bakian, que tiene un sitio que se llama Shihab, era una estudiante ucraniana es el Bakian, ¿no? Creo, que para su tesis de maestría necesitaba materiales que estaban todos bajo copyright en las bases de datos científicas. Entonces ella desarrolló un sistema por el cual si alguien lo había descargado
podía ceder la contraseña para poder descargarlo. Es uno de los sitios de mayor referencia de consulta de si tú tenés el DOI o el enlace, lo pones en GitHub y lo podés descargar, saltándote todos los requisitos de contraseñas y los enormes pagos que realizan los países y las instituciones educativas para poder acceder a esa base de datos. Entonces, como ven, cuando una vez captaron dónde estaba, se pasa para otro dominio, se pasa para otro dominio. Los sitios donde hay descargas de películas también pasan, ¿no? Entonces, hay un montón de prácticas que están constantemente, por un lado, habilitadas por la tecnología y nosotros creemos que lo podemos hacer, pero a su vez están limitadas. Entonces, cuando uno está en el ámbito del ocio o está trabajando entre adultos o trabajando o es algo individual, una práctica individual, puede desarrollar esas prácticas ilegales, pero el problema es cuando tenemos una responsabilidad institucional como docentes y tenemos que tratar de desarrollar círculos virtuosos de circulación, ¿no? Entonces ahí hay dos caminos. Hay un camino que es trabajar para la reforma del derecho de autor y generar excepciones y limitaciones para el uso educativo de investigación y bibliotecas, que es un campo de intervención, de diseño de políticas públicas, que favorezcan que todo esto pueda circular de un modo razonable, que lo que hacemos y que no podemos evitar hacer, porque no podemos evitar hacerlo. En mi país, por ejemplo, el préstamo de bibliotecas es ilegal, en Uruguay. Es ilegal. No hay excepciones para bibliotecas. Entonces, ¿cómo se le ocurre decir que una biblioteca tiene que ser prohibida? Pero sin embargo se hace, pero no está dentro del marco legal. Entonces, ese es un camino. Y el otro camino es desarrollar los recursos, lógicas, perspectivas integrales de abordaje y creación de recursos educativos que permitan círculos virtuosos y amparados en otros modos de reconocimiento de las autorías. Y ahí es donde entra la educación abierta. Esto ya se lo conté en los casos de mis hijos, ¿no? La cuestión de la propiedad y el uso del conocimiento, que ese es lo que está en juego, ¿no? Muchas veces en las universidades se desarrolla mucho conocimiento, ¿no? Pero muchas veces lo que sucede es que ese conocimiento que se genera, por ejemplo, en las universidades nacionales, en las universidades públicas, nosotros como docentes nos paga el pueblo, ¿sí? Es la sociedad la que financia nuestro trabajo. Y todo lo que nosotros producimos debería ser posible de ser accedido por esa sociedad que nos paga el salario. Sin embargo, lo que muchas veces sucede es que esas obras, es lo que podemos llegar a generar, eso va a dar una editorial que le pone copyright y que impide una circulación virtuosa, ¿no? Entonces, la pregunta es de quién es el conocimiento que se produce y cómo debe circular, ¿no? Para nosotros, los que trabajamos desde esta perspectiva de la educación abierta, creemos que lo que se produce con fondos públicos debe ser accesible para todos y todas. Entonces se desarrollan mecanismos que permitan que esa circulación sea más efectiva. Y ahí está donde entra este concepto de educación abierta, que la gran pregunta entonces es cómo se traduce, cómo se produce ese cambio cultural de pasar de que el conocimiento es algo que es solo para algunos, de que el acceso es solo si tú lo pagás, de que entonces hay un montón que quedan fuera, de que igualmente hago prácticas ilegales y accedo, ¿no? Y generar políticas y prácticas que sean virtuosas y que permitan un manejo con libertad y a su vez protegido en los contextos, especialmente en los contextos institucionales, y pensando en esto de cómo se cambian los sistemas curriculares, esto que hablábamos al principio, que tenía que ver con la cuestión de las nuevas ecologías de los aprendizajes, ¿no? Porque, ¿qué pasa cuando hablamos de educación abierta? Hablamos de abrir las prácticas de enseñanza, de superar los límites de las paredes del aula, ese espacio que es un espacio protegido, ¿no? Y a su vez también abrir los contenidos para que otros los puedan ver, no solamente nuestros estudiantes, otra vez salir de ese contexto protegido, ¿no? Y entonces ahí hay un cambio
hay un cambio cultural, hay un cambio del modo de concebir los recursos, los destinatarios de nuestros recursos. También no estar inventando la rueda todo el tiempo, ¿no? Si trabajamos en comunidad, somos una cátedra, somos un grupo de docentes de una escuela, ¿cómo podemos hacer para colaborar en lugar de que cada uno individualmente esté desarrollando cosas siempre para el año, ¿no? O para la misma materia? Estamos haciendo todos la misma cosa en lugar de compartir y producir y ir mejorando colectivamente en un recurso. El otro aspecto que es importante también considerar es que el acceso a los materiales de estudio es una zona gris. ¿Qué quiere decir que es una zona gris? Que es algo que está muchas veces atenta contra la gratuidad de la enseñanza. Creemos que la enseñanza es gratuita, pero hay esa zona gris de, por un lado, en las bibliotecas no hay suficientes ejemplares. Por otro lado, el costo de los materiales de estudio, así sea la compra de la fotocopia del compilado de textos que se deja en la fotocopiadora o que se deja en el centro de estudios, ¿no? Aún eso también tiene costo para los estudiantes, y es un costo invisible que asumen las familias, asumen los estudiantes, o en muchos casos también asume el propio Estado cuando compra, por ejemplo, material, todos los libros para repartir en los niveles primarios, por ejemplo. Alguien siempre asume ese costo, pero no es un costo que esté claro, que se sepa, que se tenga conocimiento. Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando estamos en un grupo de trabajo en Uruguay, tratando de identificar cuál es el gasto público en materiales educativos, y es algo sumamente difícil de definir, porque está tan disperso, porque lo llevan adelante tantos actores, porque está tan naturalizado los modos de crear y de producir y de hacer circular y de distribuir, que no sabemos cuánto gastamos ni quién lo gasta, ¿no? Pero siempre alguien lo gasta. Y además, una de las cosas que vimos, y este es un ejemplo de una campaña que hicimos a partir de resultados de investigación, que es el tema del acceso. Por ejemplo, lo que implica la cantidad, por ejemplo, 31% solamente decía tengo los textos más importantes y puedo acceder al resto de la bibliografía. El resto no. Entonces, ahí hay un tema, o si alguien lo asume como un costo, o si nadie lo asume y el estudiante directamente no tiene acceso a ese material. Y después va y estudia con el mexicano en YouTube. Entonces, la educación abierta viene a intervenir en esos procesos, esto del cambio cultural, ir hacia la transparencia, una cultura de innovación, una cultura de colaboración, es garantizar la educación como derecho humano, y además está esta cuestión de los procesos básicos que involucra, que es la creación, el almacenamiento, el uso y la compartición de recursos. Para nosotros, en 2013, cuando empezamos a trabajar en este tema en la UDELAR, definimos un modelo de educación abierta sustentable que estaba sostenido en estos 4 pilares, que son el uso de recursos educativos abiertos, incluso en los entornos virtuales de aprendizaje, el desarrollo de prácticas educativas abiertas, especialmente grabación de clases, hasta uso de redes sociales académicas para desarrollar conocimiento, hasta abrir los entornos virtuales de aprendizaje para que otros pudieran acceder, el uso de software libre y el uso de licencias libres y abiertas. Cuando hablamos de licencias libres y abiertas, ahora vamos a ver un poquito más. Y dentro de lo que es la educación abierta, es un ámbito de convergencia, que no solamente están los recursos educativos abiertos, sino que también están los datos abiertos. Esto es cuando uno desarrolla, por un lado, cuando desarrolla investigación, cómo puede compartir los datos de investigación, pero a su vez también cómo puede usar, incluso como material de enseñanza, no solamente como material de investigación, datos que están disponibles en el gobierno abierto, datos que están disponibles en las estadísticas, en los centros de estadística del país. ¿Cómo podemos usar eso para conocer la realidad, para trabajar sobre la realidad con datos reales? Están disponibles como datos abiertos. Entonces ahí vemos, ¿no?, cómo se conjuga. Un dato abierto puede ser un recurso educativo abierto, a su vez. Ciencia abierta, que implica abrir todo el proceso de investigación.
compartir desde no solamente el acceso abierto a lo que es el producto, el resultado, el libro, el artículo, sino todo el propio proceso de investigación. Después les voy a contar un ejemplo de cómo lo hemos hecho y bueno, y lo que hablábamos de prácticas educativas abiertas, entre otros. Los recursos educativos abiertos entonces van hacia esto de pensar sistemas más permeables. ¿Qué son entonces los recursos educativos abiertos? Esto es una definición, la más actual que hay, que está en un borrador de recomendación de la UNESCO, que se hizo este año, y que dice que son los materiales de enseñanza, aprendizaje e investigación, ¿sí? Como vemos, no se hace una división entre el material de enseñanza e investigación, porque, como decíamos, cualquier objeto puede ser utilizado para la enseñanza, en cualquier medio, o sea, no necesariamente digital, sino también en los medios físicos, que pueden estar compuestos por materiales sujetos a derechos de autor publicados bajo una licencia abierta, o sea, por ejemplo, publicados con el estándar Creative Commons, o materiales no protegidos por derecho de autor, como puede ser materiales que están bajo dominio público, o materiales para los cuales es inspirado la protección de derecho de autor, que es el caso de los de dominio público, o una combinación de todos los anteriores, ¿sí? Y cuando hablamos de licencias abiertas, hablamos de que se defiende, se mantiene la autoría, nunca se pierde la autoría, especialmente además en lo que es el derecho que se maneja, especialmente en América Latina, en la tradición, es que los derechos morales sobre la autoría nunca se pierden, son inalienables, ¿sí? Lo que uno hace es que en lugar de estar todos los derechos reservados, es algunos derechos reservados, ¿sí? Y en esos algunos derechos reservados puede permitirse la circulación, la distribución, la copia, la adaptación, por ejemplo la traducción, etc. Hay una gran variedad de opciones, de alternativas para pensar esa circulación. Y lo que se habla es de las llamadas 5R, que son retener, revisar, combinar, reusar, redistribuir. Eso es lo que nos permite la filosofía de los REGA, que una vez que uno desarrolla un recurso, por ejemplo, les voy a poner un caso de algo que es para uno o para pensar en compartir. Por ejemplo, yo hago un material educativo, desarrollo un libro, por ejemplo, lo publico en una editorial con copyright. Y yo no tengo la libertad para agarrar nuevamente ese texto y hacerle un versionado, porque los derechos los tiene la editorial. Entonces, si yo quiero hacer una mejora, o yo como sistema educativo encargo un libro para ser distribuido entre todos los estudiantes de primer año de primaria, y sin embargo, luego quiero hacer una versión actualizada de eso, tengo que volver a pagar esos derechos. Yo que pagué para hacer ese libro, que pagué la creación de los contenidos, tengo que volver a pagar para hacer una nueva versión que tiene que estar nuevamente impresa, tengo que volver a comprar como estado esos libros. Ahí tenemos la cuestión individual, de lo que es yo con mi propia obra. Pero a su vez también pasa que nosotros podemos hacer el libro de estadística, el libro de estadística para primer año de economía. Pero no sé si pasa en la Universidad de Villa María, pero en mi universidad hay muchas cátedras de estadística. Hay en ciencias económicas, hay en ingeniería, hay en sociales, ¿no? ¿Cómo poder hacer para que todas las cátedras puedan colaborar y elaborar un libro en conjunto o adaptar ese libro, el mismo libro, para ser utilizado con variación? Por ejemplo, hacer una estructura modular, entonces algunos módulos los sacamos, otros módulos los ponemos y construimos en conjunto, y ese libro puede ser actualizado cada año, porque igual en el mundo digital no nos cuesta nada, lo dejamos colgado con licencias abiertas y sistemáticamente lo podemos mejorar. De eso hablamos cuando hablamos de círculos virtuosos. Por un lado, virtuosos en el sentido de que nos permiten ser dueños de nuestra propia obra, pero además también nos permite colaborar entre otros. Y además nos permite una circulación que no obliga a los demás a infringir la ley. Muchas veces uno lo que escucha es: no importa, porque yo lo tengo colgado en la página de la facultad. Pero si una persona descarga ese libro que yo hice o ese material que yo hice que está colgado en la página de la facultad sin mi autorización, está infringiendo la ley, a menos que yo le diga: podés hacerlo. ¿Cómo le digo? Con licencias abiertas. ¿Se entiende? Entonces
Entonces de eso se trata. No es solamente una cuestión de las licencias como ven, hay un montón de procesos que están vinculados a eso. Porque no es fácil decir, todos los cuatro de economía vayan y trabajen juntas en un libro, ¿no? Es un quilombo eso, o sea, es muy difícil. Entonces hay que cambiar los modos en que uno produce, los modos en que uno colabora con otros, también abrir la generosidad, ¿no? Para que eso pase y también saber que no porque trabaje de este modo eso impide que yo pueda vender un libro, porque yo puedo publicar un libro que esté con licencias abiertas y igual venderlo. Es posible y lo compran. Nosotros hicimos un piloto con un libro de anatomía craneofacial, que era de odontología. Fue el ítem más descargado en el repositorio institucional, porque nosotros tenemos los REA dentro del repositorio institucional, pero a su vez también siguió siendo vendido, lo bajaron las estadísticas de venta en la oficina de estudiantes. Entonces, no son mundos incompatibles, sino que lo que hacemos es mejorar lo que ya se hace, hacerlo mucho más potente. ¿Para qué nos sirve a los educadores, ¿no? Trabajar, publicar los materiales éticos como REA? Entonces la eficiencia, la calidad, porque cuando uno puede someter a validación de otros, a mejora de otros, ahí puedes mejorar lo que yo hago, incrementa la calidad de lo que hacemos. También esto de aprovechar internet, aprovechar este mundo que hablábamos hoy, el trabajo colaborativo en redes académicas. Ahora después les voy a contar un ejemplo de lo que hicimos, por ejemplo, en el proyecto Latin, que fueron docentes de toda América Latina produciendo libros de texto abiertos, y también la cuestión de la visibilidad. ¿Qué es lo que sucede con respecto entonces al universo de los REA? Como veíamos, la UNESCO desde el 2002 ha estado impulsando esta cuestión de los recursos educativos abiertos como un modelo de transformación institucional, no solamente de la propia creación de contenido, sino de transformación de los currículos, ¿no? Pero lo que sucede es que hay una gran divisoria norte-sur en la producción y en el consumo. Por un lado hay una divisoria que es a nivel lingüístico, la gran mayoría de los materiales está producido en inglés, porque esto nace en algunas universidades que son incluso más elitistas que las nuestras, pero a su vez también hay una divisoria en que, y nos pasa por ejemplo con los MOOCs, ¿no? Que tendemos a consumir más que a producir, ¿no? Tenemos un desequilibrio entre producción y consumo, y a su vez un desequilibrio a nivel en los lugares donde se producen los recursos educativos abiertos. Y esto está siendo una política mundial. Lo que está pasando es que nos vamos quedando rezagados como región, especialmente en América Latina, nos vamos quedando rezagados en los nuevos modos de producción de conocimiento. Y como compartimentamos, la producción es más limitada. A nosotros nos pasó que cuando hicimos el estudio, que también fue en el marco del proyecto Latin, una de las cosas que nos dijeron los docentes, que el 40%, un poquito más adelante, sí, ahí. De los docentes nos decía que tenía material posible de ser publicado, pero que sin embargo nunca había publicado, o sea, no tenía listo, o sea, muchas veces no accedemos a los mecanismos. Entonces, ¿qué pasa? Hay menos producción intelectual. Entonces, este tipo de enfoque permite entrar en un universo de mayor producción académica, científica, de enseñanza, estar más presentes en el contexto general de la circulación del conocimiento. En el mundo desarrollado lo que tenemos hay un fuerte impulso de los organismos internacionales, hay políticas comunitarias, por ejemplo la Unión Europea tiene políticas específicas para promoción de los recursos educativos abiertos, hay financiamiento del sector público, por ejemplo en el caso de Estados Unidos hay políticas específicas. Obama implantó un programa de libros de texto abiertos y de recursos educativos abiertos en K12, que es de primaria hasta secundaria, y hay mucho financiamiento por parte de fundaciones. En el caso de América Latina lo que nos pasa es que tenemos muchas iniciativas institucionales, especialmente de las universidades, movilizadas por grupos de investigación, o sea, son marginales, ¿no? Y está
están caracterizadas especialmente por el desarrollo de repositorios y muy vinculadas a lo que es el acceso abierto, ¿no? El caso de, por ejemplo, la Universidad de Córdoba. También hay iniciativas gubernamentales, especialmente están más vinculadas a nivel primaria y secundaria, involucra la creación de repositorios de red. Argentina ha tenido algunas experiencias en ese sentido, especialmente en el periodo anterior. Están muy vinculadas a los programas de educación de TIC, como el caso de Conectar Igualdad, o integrar prácticas y ambientes muy vinculados a la formación del profesorado. Y también tenemos algunas experiencias de iniciativas regionales, algunas de ellas las voy a relatar un poco más, que están vinculadas, o sea, no tenemos como en Europa una política Mercosur de REA, ¿no? Sino que tenemos que manejarnos con las redes académicas y buscando fondos para poder llevar adelante, y están muy movilizadas por la educación superior y las redes de investigación. Aquí les quiero compartir algo de mi investigación. Mi investigación de doctorado estuvo muy focalizada en lo que es la adopción de REA, pero pensado desde las universidades de América Latina. Trabajé con 3 universidades y algunos de los aspectos que yo quería ver, que yo veía que la adopción de los REA siempre se estudiaba como contenido, ¿no? Y como que desde el norte se piensa que un contenido desarrollado en el norte puede ser fácilmente adoptado en el sur solo con traducción, cuando eso no es así, porque el currículum, como veíamos hoy, tiene una relación directa con el contexto, con los procesos, pero además otra de las cosas que descubrí es que está muy vinculado con la identidad profesional de los docentes, esto de que hablábamos, cuál es el desarrollo profesional docente, qué conocimientos hay sobre lo pedagógico, pero también cuán habilitados están o no a desarrollar recursos, cuántos son los incentivos que existen en las organizaciones, cuánto se les habilita a crear o no crear, cuánto se les da el espacio, ¿no? Pero básicamente cuál es la autoestima, o sea, cómo se valoran, cómo se perciben a sí mismos las posibilidades de ser capaces de crear contenidos, de crear recursos, ¿no? Y otro de los aspectos es esto de lo que hablábamos de las prácticas y transformaciones en el currículum, qué tienen que hacer las universidades para poder acompañar a sus docentes para que eso suceda, las transformaciones en el ámbito de las transformaciones organizacionales, las transformaciones académicas, el reconocimiento de que hay procesos de creación que muchas veces están invisibilizados, la creación de contenidos no están previstas, no se sabe, así como se estimula la investigación, no se estimula la creación de contenidos, se estimula la producción de artículos científicos, pero no se naturaliza de que el docente va a crear material de enseñanza sin ningún tipo de incentivos, sin ningún tipo de apoyos, ¿no? Claro, que se hizo todo, ¿sí? Una de las cosas también que vimos es que los docentes, en los procesos de creación y compartición de recursos, muchos adhieren a la filosofía de los recursos educativos abiertos, muchos ya comparten, especialmente en los ámbitos, la compartición no es global, no es para el mundo necesariamente, sino que puede ser la compartición en los ambientes más pequeños de las cátedras, de los equipos de trabajo, que hay diferentes modalidades, algunas más centralizadas, otras más impulsadas por equipos, algunas impulsadas por equipos centrales, otras impulsadas por algunos docentes que son líderes o docentes que trabajan con estudiantes para desarrollar contenidos, ¿no? Hay muchas formas de producción. Y lo otro que también vimos es cómo las dificultades que tienen los docentes para manejarse con los repositorios abiertos, como por ejemplo los repositorios de acceso abierto. ¿Alguno conoce repositorios de acceso abierto? ¿Sí? Y los niveles muy bajos de utilización, y cómo ven una distancia muy grande entre cómo son los entornos de... o sea, todo el tiempo nosotros estamos trabajando con repositorios, lo que pasa es que no lo vemos. Las redes sociales son repositorios. Cuando vamos a buscar en pedido ya, es un repositorio también. Lo que sucede es que las interfaces son mucho más amigables, están más naturalizadas en la web. Sin embargo, para buscar cualquier contenido vamos y buscamos en Google. Eso es lo que me dicen los docentes. Acá hay una mayor variación, un poco de las cosas que les había comentado. Y el aspecto de los derechos de autor y el desconocimiento de los derechos de autor y la necesidad de trabajar en alfabetización en derechos de autor va a ser un tema clave en esto, ¿no? Porque uno tiene que sentirse seguro de cómo se maneja en el mundo. Especialmente, ¿saben cuál es el mayor miedo que tienen los docentes cuando trabajan en contextos abiertos?
¿Cuál es el mayor miedo que tú tendrías, por ejemplo? La verdad que no sé. ¿No tenés ningún miedo? ¿Algún miedo? No tengo conciencia. No tenés conciencia. Miedo, ¿Alguien se le ocurre algún miedo de qué puede pasar si yo publico todas mis cosas en un repositorio? Y que se critiquen, ¿no? Se me critiquen, ser juzgado, ese es uno de los mayores miedos, y el segundo miedo es que se apropien de mi trabajo. ¿No? Pero cuando el miedo a que te copien, eso va a pasar en cualquier lugar, porque no tenemos control sobre si nosotros publicamos algo, los estudiantes lo hacen circular por el WhatsApp igual, ¿verdad? Lo que veíamos hoy es que no hay fronteras. Entonces, eso sería lo de menos del asunto. bueno, pero también pasa que hay algunas instituciones que usan masivamente recursos elaborados por otros. Una universidad privada que va y toma, ¿no?, todo lo desarrollado en la Universidad de Villa María y ¿no? Esas cosas así. Pero uno no quiere decir que sea porque publique en abierto no pueda ir y actuar sobre esto, decir, no, esto Claro. no te permite hacer una descarga masiva de esto porque hay reglas, ¿no? Entonces, no es que estemos desvalidos porque publiquemos en abierto, seguimos teniendo las mismas regulaciones frente al derecho de autor. Lo que sí tenemos es algunas condiciones que permiten a los estudiantes, a la sociedad acceder dentro de las reglas, ¿verdad?, del derecho. Virginia, falta uno. Sí. Usted mencionó que hizo el estudio en universidades. Sí, la Universidad de Costa Rica. Usé 3 tipos de universidades a distancia, mixta y presencial. La Universidad Nacional Central, la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Costa Rica. Esas fueron las 3. ¿Privadas o son públicas? Todas públicas, muy diferentes. Claro, Todas muy diferentes, algunas más herederas de la reforma de Córdoba, como puede ser el caso de la UCB o el caso de la UDELAR, y otras más contemporáneas, con algunos modelos diferentes, pero también centradas en el acceso, como es el caso de la UNED de Costa Rica. Sí. Hay temas muy interesantes acá, es importante esta pregunta de qué universidades, porque el modelo de universidad interviene en el modo de que los docentes pueden o no adoptar. Y también son muy diferentes las universidades latinoamericanas a los contextos donde se genera la cuestión de los REA, ¿no? Que son universidades empresariales, universidades muy agobiadas por las reformas neoliberales, como son las universidades que están en el norte, ¿no? Y que además no tienen la visión social que nosotros tenemos como universidad. O sea, nosotros tenemos muchos pasos avanzados. Nosotros venimos, ayer lo decíamos con Lila, una de las cosas que yo siempre digo es que nosotros venimos haciendo educación abierta hace 200 años o más, ¿no? Entonces, es importante ver cómo tenemos tanto avanzado para poder entrar en el concierto de educación abierta, ¿no? Nosotros ya aceptamos, tenemos con mucha naturalidad que nosotros nos debemos a la sociedad, que en otros contextos no es así. Tengo una pregunta. Sí. ¿En Brasil qué pasa, sabes? En Brasil, yo lo quise poner como caso. En Brasil hay también un antes y un después con las reformas actuales, pero Brasil es el único país que tiene una política de recursos educativos abiertos a nivel nacional. ¿Solo en las públicas? A nivel de educación primaria y media. Ah, Y están avanzando también, tienen unas políticas, tienen la Universidad Abierta de Brasil, en el marco de la CAPES, tienen muchas políticas vinculadas a la educación abierta, al acceso abierto, al software libre, ¿no? O sea, hay políticas nacionales, especialmente fueron durante el gobierno del PT, que se desarrollaron. Y por suerte por ahora no las han roto. porque con esto que se da que es tan difícil ingresar, Claro. y becan muchas veces en las privadas Sí, a los sí. estudiantes. Sí, por eso ahí hay es como- muchas inconsistencias Sí. en los modelos porque Brasil ha estado también muy golpeado por estas inequidades, ¿no? O sea, es un país igual muy desigual. Sí. Sí. Pero a su vez está toda esta estrategia por ejemplo, de la universidad abierta que desde la CAPES, por ejemplo, todo lo que se desarrolla en el marco de las becas financiadas por la CAPES tiene que ser publicado en abierto, tiene que ser convertido en un recurso educativo abierto. Estamos trabajando mucho ahora en conjunto, yo trabajo bastante con el grupo de Brasil para crear un programa de posgrado, de
marco de la Universidad Abierta de Brasil, que confluye en todas las universidades, proveyendo de recursos para la Universidad Abierta de Brasil, para formar docentes en este tema, ¿no? O sea, el trabajo continúa y es muy importante esa política nacional, que es la única que existe en América Latina, a nivel de primaria y media, vinculada al programa de libro de texto. Bien, para finalizar, sí. Una pregunta, Sí. o dos, no sé, desde mi más profundo conocimiento, ¿cuáles son? Yo como integrante de un equipo de investigación queremos hacer una publicación y por ahí nos asustan los costos de la publicación. ¿Cuáles son los costos de publicar en estas plataformas? Ninguno, bien. Hay un costo que es la propia producción, que muchas veces son invisibles, ¿no? Y otra pregunta, Pero, el investigador, sí. porque el trabajo sería lo de menos. Sí, estamos acostumbrados. Estamos acostumbrados. Para el investigador, el antecedente de publicación, yo me estoy imaginando acá para ir a contarle a mi grupo lo que estoy escuchando. Para el investigador, el antecedente en publicación me parece hasta más importante que ir a pagar a una editorial particular en un costo, hacer una publicación en este tipo de plataformas. Claro. Yo Pero imagino para el que investigador, que lo que hay que trabajar es en que la producción de materiales de enseñanza sea algo reconocido en las evaluaciones académicas para pasaje de grado, para renovación de cargos, ¿no? Ese es un trabajo político que está vinculado a estas cuestiones de lo que hablábamos de las transformaciones organizacionales, ¿no? En CBA ya te reconocen las cosas publicadas en los repositorios institucionales. Perfecto. Vos mandás el Ahí está la perfil respuesta. O sea, si hay mecanismos si ya hay políticas dentro de la universidad, lo mejor es directamente publicar en el repositorio. Y ir hacia los repositorios. Los estudiantes, ya les digo, nuestra experiencia fue que ellos fue uno de los materiales más descargados. Entonces, también se pueden pensar en políticas específicas de plataformas de libros de texto abiertos, que esa es otra estrategia que permite generar otro tipo. Por ejemplo, hay algunos mecanismos que lo que se hace es tener lo que se llama impresión a demanda. Entonces la universidad publica eso en la plataforma de libros de texto abierto y a su vez tiene un mecanismo de impresión a demanda que se puede cobrar, por ejemplo. Entonces pueden haber planes mixtos. ¿Sí? Lo importante es que lo hacemos con licencias que permiten hacer todas estas cosas, que no nos constriñen, que no nos limitan. ¿Sí? Y son cambios a ir dando también paulatinamente, acompañándonos con las políticas, ¿no? Gracias. Bueno, y finalmente lo que les quería compartir es como una de las cosas que desarrolló en la investigación es un modelo de adopción de REA desde una perspectiva latinoamericana, ¿no? Donde para nosotros, muchas veces para los gringos, los modelos de adopción están muy centrados en las políticas institucionales y en la verticalidad institucional. Nosotros sabemos que a nosotros eso no nos funciona. Nosotros no puede venir la verticalidad y yo digo, sí, dale, obligame a mí, ¿no? ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, la centralidad, la agencia docente, la capacidad del docente para incorporar estos modelos es fundamental, y el convencimiento, o sea, es un papel central entre los docentes como desarrolladores del currículum. También el pensar a los recursos educativos abiertos en el marco del currículum, de pensarlo no solamente como contenido, sino en un contexto más general de la enseñanza, cómo aprovechar esta cuestión de los REA para transformar la enseñanza, ¿sí? Y finalmente, además, pensar las cuestiones de postcoloniales, o sea, cómo podemos empezar a estar presentes en ese concierto, pero desde nuestras perspectivas y nuestros modos de adoptar los recursos educativos abiertos, ¿no? Pero bueno, esto es para profundizar después en otro momento. Ahora les quiero contar, no sé cómo estoy de tiempo, no tengo ni idea. Ya voy cerrando. Ya voy cerrando. Les quiero contar una experiencia del núcleo REA, el núcleo de recursos educativos abiertos accesibles. Somos 30 investigadores de varios grupos de investigación que conformamos el núcleo interdisciplinario. Estos son los grupos que integramos, que no son solamente grupos de investigación, como programas de entornos virtuales, grupos de ingeniería, de
bibliotecólogos de organizaciones de información, grupos de estudios de lenguaje del Centro de Frontera, también el Departamento de Pedagogía Didáctica, de Pedagogía y Sociedad de la Facultad de Humanidades, sino también además ámbitos de formación docente. Nosotros en Uruguay en la formación docente no está en las universidades, hay ámbitos específicos en el marco de la Administración Nacional de Educación Pública, entonces están también en el núcleo. También están ámbitos de gobierno como el Ministerio de Desarrollo Social, especialmente las políticas vinculadas a las políticas de accesibilidad, de discapacidad, la Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, Creative Commons Uruguay y la Asociación de Bibliotecólogos. Como ven, es una integración interdisciplinaria y también intersectorial, y la idea es poner a toda esa gente junta para poder generar sinergia. Nosotros somos alrededor de 30 investigadores e investigadoras y trabajamos en torno a estos ejes, ¿no? Que es la Secretaría de Educación Abierta, pero involucra el trabajo de repositorios, sistemas recomendadores, ecosistemas de creación y uso, que tiene que ver con las personas creando, y las redes, los recursos educativos abiertos, y cómo todo eso se integra de modo interdisciplinario, ¿no? Y como decía, esto fue algo que también fuimos conceptualizando en la práctica de cómo trabajamos a partir de estos años. Yo decía formalmente desde 2015, pero con algunos compañeros que integran el núcleo venimos trabajando desde el 2001 en estos temas. Y básicamente como que esta cuestión de lo interdisciplinario, lo intersectorial, centrado en proyectos, involucrando a los actores desde la propia formulación del proyecto, o sea, los destinatarios. Si vamos a desarrollar una biblioteca digital accesible, por ejemplo, trabajamos con las personas ciegas desde la propia formulación del proyecto, ¿no? O sea, no tenemos que salir a buscarlo, están con nosotros. O si trabajamos y vamos a desarrollar un trabajo para bibliotecas universitarias, pues están las propias bibliotecas y los bibliotecarios trabajando, ¿no? O sea, no hacemos un trabajo sino un trabajo con. Y pensando esta perspectiva convergente, muchas veces, por ejemplo, una de las cosas que uno ve en Argentina es que hay un desarrollo muy grande del acceso abierto, porque hay una política, una ley de acceso abierto. Sin embargo, los REA han quedado rezagados, porque no se han integrado los repositorios. Hay muchas razones para explicarlo, pero sí es importante pensar que tanto en las cuestiones de datos como también las cuestiones de los REA sería importante ir transitando hacia pensarlo de modo convergente, cómo no hacer que la gente tenga que ir a diferentes lugares para buscar cosas que deberían estar integradas, ¿no? O sea, porque la investigación, la enseñanza es un continuum para nosotros los investigadores, los docentes, los académicos. También trabajamos con un concepto de investigación transformadora, con un claro foco en la incidencia política, en el impulso de políticas. Trabajamos muy vinculados a, por ejemplo, promover la reforma del derecho de autor, es uno de los casos, o temas de accesibilidad, y ser ese espacio de encuentro y además impulsar esto de estar acá, también este entusiasmo de estar acá, es como cómo podemos hacer para América Latina tener presencia en estos contextos, ¿no? Que hay cosas que se están haciendo, pero bueno, ¿cómo podemos concentrar? Esto es un mapeo de los 5 años de trabajo en acciones de políticas públicas, en proyectos de investigación aplicada y muchas actividades de formación. Como verán, hay mucho trabajo ahí. Y vamos construyendo enfoques teórico-metodológicos de las prácticas, cómo vamos aprendiendo también sobre el campo y sobre cómo intervenir en el campo y cómo pensar modelos de trabajo a partir de estas prácticas, no al revés, ¿no? Y bueno, en eso estamos. Les voy a contar un ejemplo. Esto es lo que les contaba de cómo nosotros, por ejemplo, estamos impulsando colecciones de recursos educativos abiertos dentro del propio repositorio institucional que nosotros llamamos Colibrí, Conocimiento Libre Repositorio Institucional, es el repositorio institucional de la universidad. Y estamos empezando con colecciones de REA de lo que son libros que se pueden liberar, libros desarrollados por docentes, y después vamos a pasar a una segunda fase en la que las bibliotecas van a tener una participación muy importante en la validación de la calidad de los recursos, en lo que es publicación de materiales de enseñanza más, como pueden ser de ejercicios, exámenes, hasta, no sé, las cosas que hacemos todos los días, ¿no? Esto es un ejemplo de cómo trabajamos en la cuestión esta de la convergencia, ¿no? Por otro lado, también en el propio repositorio
institucional impulsamos en el marco del Tratado de Marrakech, que es un tratado que también la Argentina firmó, pero que está en proceso de implementación. Uruguay fue el primer país que puso en marcha el Tratado de Marrakech y eso nos permitió empezar a trabajar. Ya son 2 proyectos que hemos trabajado en lo que es el desarrollo de la biblioteca digital accesible. Es una biblioteca de tiflolibros, o sea, de libros accesibles. Pero es importante esto de cómo podemos, por ejemplo, trabajar en el desarrollo de audiolibros, porque además los audiolibros son más para lo que es la literatura del ocio, pero para la lectura académica los estudiantes con baja visión prefieren los lectores de pantalla, se prefieren los formatos TXT. Nosotros en esto trabajamos, en este segundo proyecto logramos sistematizar en 4 guías procesos de digitalización y adaptación, procesos de alfabetización en información para personas ciegas y con baja visión, accesibilidad web de los repositorios y federación y estrategias de adopción de las bibliotecas accesibles, ¿no? ¿Para qué? Para que otros puedan desarrollar, utilizando estas metodologías, sus propias bibliotecas, tanto sean bibliotecas, sea algo para desde la propia biblioteca y tener un acervo, una colección específica, como también para lo que puede ser pensar en cómo integrarlo en los repositorios institucionales, ¿no? O sea, hay una gran variedad de opciones para poder llevar adelante esto. Estas son algunas actividades. Hago un agregado, aparte no solamente todo este material es usado por los estudiantes que tienen una discapacidad visual, sino otras discapacidades. Porque a veces pueden tener una paraplegia, por ejemplo, no pueden sacar el libro de texto. Exactamente. Pero incluso ahora en Uruguay se creó una comisión de seguimiento del Tratado de Marrakech y una de las cosas que están viendo es todo lo que permite el tratado. ¿Cuántas otras posibilidades, por ejemplo, autismo o lectura fácil? O sea, hay un montón de aplicaciones que no son solamente para las personas con baja visión. Claro. Por ejemplo, yo estuve en Mendoza en la Uncuyo, ahí en Cerva, que es el servicio que tiene la biblioteca de la Universidad de Cuyo, y tenían un montón de problemáticas a las que daban respuesta, no solo de la universidad, sino por fuera de la universidad, a otras organizaciones. Claro. Y por ejemplo, había una chica con esclerosis múltiple que no podía manejar el mouse, entonces también. Pero así había un montón de ejemplos. Es que hay una enorme variedad. Sí, en el nivel primario los chicos con dislexia también. Claro. En general en el nivel primario y medio hay adaptaciones como muy específicas para las diversas discapacidades, ¿no? Ya cuando llegan a los niveles de educación superior, como que han desarrollado estrategias para acceder y usar los lectores de pantalla y todo eso. O sea, esto tiene una enorme aplicación. Y además hay otra cosa que para mí es importante y es que una vez que se logre transformarlas, no sé si lo lograremos, pero ir generando excepciones y limitaciones para el uso educativo, investigación y bibliotecas, estos acervos también pueden ser usados por otros. ¿Sí? Entonces también es pensar con una estrategia a largo plazo de proyectos de digitalización de los acervos, pero en el marco de trabajando a su vez por legalizar los accesos, ¿no? Más allá de que, obviamente, yo estoy, como Uruguay no tiene ninguna excepción, nosotros hacemos desobediencia civil y que se lleven presos. Bueno, estos son algunos ejemplos de cosas que hacemos. El de abajo es una adaptatona que fue un proceso como las editadoras, pero para adaptar materiales del proceso de digitalización hasta la adaptación, con software libre, con software privativo, formación de bibliotecarios. Tuvimos una formación como para 100 bibliotecólogos y trabajo con las poblaciones, ¿no? para temas de alfabetización. Otro ejemplo que les quería contar es el proyecto Latin, que lo mencioné en algún momento. El proyecto Latin para mí es algo que atesoro, porque fue un ambiente de aprendizaje muy grande para nosotros. Esto fue un proyecto que se desarrolló de 2012 a 2015 y que nos permitió tener la primera y única estrategia de libros de texto abierto a nivel regional en América Latina y no sé si a nivel
nivel local. Sé que, por ejemplo, con nosotros estuvo trabajando en la Universidad Nacional de Rosario y ahora andan con ganas de revitalizar este proyecto a nivel de la propia universidad. No hemos logrado conseguir fondos para darle continuidad, pero una de las cosas que permitió esta iniciativa fue involucrar más de 500 docentes, nosotros éramos 8 universidades latinoamericanas, pero se involucraron muchas otras, o sea, no solamente las universidades del consorcio, sino que abrimos un concurso de propuestas para creación de libros de texto que se financiaban a equipos docentes distribuidos en diferentes universidades para crear libros de texto específicamente, pero de modo colaborativo, ¿sí? Con plataformas de colaboración. Se formaban propuestas de grupos de escritura, usando diferentes plataformas, y llegamos a producir 28 libros que tenían 16 versiones, ¿no? Y fueron incluso validados en 186 pilotos, ¿no? Entonces esto es un ejemplo de cómo 28 libros se pueden compartir en muchas cosas más, porque es como eran estructuras modulares y adaptables, cada docente lo aplicaba para su país, para su universidad, podía adaptarlo, ¿no? Y bueno, acá desarrollamos una metodología específica para tanto de estrategias de adopción como propiamente de la propia elaboración de los recursos, y fue incluso una de las primeras estrategias de recursos educativos abiertos y del libro de texto abierto de modo colaborativo. Entonces, esto fue una innovación en nuestra región. Lamentablemente no conseguimos plata para darle continuidad, pero sin embargo hubo mucho aprendizaje y muchos de los grupos que participamos en ese proyecto, que era un proyecto financiado por la Unión Europea, ha germinado en otras cosas, ha germinado en la creación del núcleo REA, por ejemplo, en nuestro caso, o esto que está pasando ahora en la Universidad Nacional de Rosario. ¿Quién les dice que podamos darle continuidad, no? Y lo que vimos, además de que hicimos investigación, hicimos la única encuesta que hay a nivel regional de acceso a materiales de estudio y de concepciones de actitudes y prácticas respecto a los recursos educativos abiertos, a la posibilidad de publicación abiertos. No relevamos ninguna resistencia por parte de los docentes. Y en el trabajo cualitativo de otras investigaciones refrendamos eso, o sea, los docentes no tienen resistencia en compartir, están acostumbrados a compartir. Entonces ahí hay como un potencial que a veces se ve desde afuera como así, todo, y no es tan así. Sí. Quería preguntar cómo hacían con el soporte, digamos, informático de todos estos, porque todo esto siempre requiere una parte. Fue muy complejo. Y ahora el tema de los repositorios digitales se ha normalizado, que está todo bajo la misma fundación, sí. Un año, bueno, 2 años creo, pero yo he visto muchos de estos proyectos y que después mueren, pero todo eso que se trabajó se muere porque no se termina de pagar el servidor, nadie actualizó el software, nada, y hay una enorme cosa, es como generar un gran barco y hundirlo. Sí, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y para nosotros incluso fue peor, porque fue uno de los proyectos mejor evaluados por la Unión Europea y no nos dieron plata para continuar, ¿no? O sea, esas cosas que sí. Y como América Latina no tenemos muchas posibilidades de fondos regionales, o sea, de generar, o sea, porque cada uno de repente lo puede continuar a nivel país, ¿no? Pero después, ¿cómo hacer para generar esas sinergias a nivel regional? Y el otro tema es que esta cuestión de cómo mantener el barco. Nosotros ahora, por ejemplo, la espólera que tenía todo instalado, ahora estamos pasándolo para modelar, para garantizar que eso esté, ¿no? Porque se fue el docente que había participado y se cayó el servidor, ¿viste? O sea, ese tipo de cosas pero quiero decir que no nos pasa solamente a los latinoamericanos. O sea, con respecto al tema de la cultura ambiental, hay muchos proyectos que no tienen continuidad. Porque requieren de acuerdos interinstitucionales, de políticas como, yo que sé, como OGM, o sea, tienen que estar metidos en cuestiones más grandes, ¿no? Sí, a mí me parece que cada vez más importante, digamos, tener una visión estratégica. Una visión estratégica de sostenibilidad. Porque además no se tiene en cuenta a veces sobre qué está manteniendo ese software. Sí. Depende de otro software. A nosotros lo que nos pasó además fue, por ejemplo, que se discontinuó,
que estaba medio abandonware, que era donde teníamos toda la plataforma de colaboración. También nosotros nos adelantamos a muchas tecnologías de colaboración, de escritura colaborativa. En ese momento era muy incipiente, estamos hablando del 2012. Google Drive todavía ni siquiera estaba liberado, ¿no? Después se liberó el Open, ¿cómo se llamaba? Una versión abierta no se llamaba Drive, en aquel momento se llamaba distinto. Bueno, el Docs era. El Docs. Ahí va, el Open Docs. Nosotros trabajamos con Booktype, por ejemplo, con unas versiones anteriores, pues, entonces también tuvo que ver con un momento emergente del tema de la escritura colaborativa, ¿no? Yo creo que ahora sería un uso mucho más simple. Y el tema de los soportes del apoyo a los procesos de escritura fueron muy diversos porque se dieron, lo que nosotros hicimos fue establecer redes locales en cada universidad de apoyo a los equipos de producción. Y la verdad que la evaluación fue muy positiva, más allá de las debilidades del software en ese momento por ser muy innovador también, ¿no? Pero sí, hay que pensar las cuestiones de la sostenibilidad. Nosotros confiamos en que las universidades iban a ser capaces de sostenerlo. Se elaboraron memorándum of understanding y todas esas cosas que después, como sabemos, muchas veces cambian las políticas universitarias, cambian los gobiernos de las universidades y se fue todo el diablo. Sí. Y entonces hay problemas de continuidad de las cosas, especialmente además de las cosas que requieren articulaciones, ¿no? Bien, pero bueno. Y el último que les quiero compartir es un proyecto que incorpora temas de prácticas educativas abiertas, temas de recursos educativos abiertos. Empezó siendo un proyecto que trabajaba con comunidades de docentes para el análisis de sus prácticas de enseñanza con tecnología. Y lo que sucedió en el camino fue que pensamos que en lugar de hacer seminarios internos cerrados, los convertimos en webinars. Y nos pasó que se empezó a involucrar, teníamos 100 personas asistiendo a los seminarios, no solamente desde Uruguay. Lo otro que íbamos a hacer es que teníamos una red social académica montada en la universidad y entonces les invitamos a los docentes a desarrollar todo un proceso de investigación-acción y de comunidad de práctica, de aprendizaje de prácticas, a desarrollar todos los procesos de reflexión sobre su práctica en esos contextos abiertos y asumieron el reto, entonces transparentaron todo el proceso de investigación, al punto que además, exponiéndose mucho, ¿no? Porque no estaban investigando sobre el cangrejo y su reproducción, estaban investigando sobre sí mismos, poniendo toda la carne en el asador, se sumaron a esa iniciativa, fue increíble. Y entonces ese proyecto que era interesante porque eran prácticas educativas abiertas, era de investigación-acción, fue potenciado por un enfoque de ciencia abierta y vimos que no es tan difícil pasar a modelos de apertura de los procesos de investigación, ¿no? Si uno puede poner toda su práctica ahí afuera y abrirla para otros, ¿qué no podemos hacer, no? Si abrimos eso, podemos abrir cualquier cosa, ¿no? Y lo bueno fue que logramos tener un segundo financiamiento para ese proyecto. Acá hay unos ejemplos de cómo se daba la práctica, actividades presenciales, individuales, en grupo. Ahí tenemos un ejemplo de cómo cerraban las comunidades, cómo trabajaban virtuales, ¿no? En abierto, webinars abiertos con participación incluso de expertos extranjeros. Y esto es un ejemplo, aquí lo ven de cómo se publicaban, publicaban en abierto sus procesos de reflexión, se hicieron diversos dispositivos de análisis de las prácticas y todos se publicaron en abierto. Entonces, bueno, para cerrar esto, mostrando a docentes trabajando en estas modalidades, no es tan difícil, es ir generando los espacios, animarse, y bueno, yo las invito a que pase todo eso y que estoy dispuesta a acompañar recibo los comentarios de ustedes o aquí o en las redes o lo que sea. Muchas gracias.